El sol de la mañana entraba a raudales por la ventana de la cocina en la colonia Narvarte. Francisca Morales, de 34 años, colocaba meticulosamente las tazas sobre la mesa mientras la cafetera silbaba en la estufa. Era una rutina de domingo que había repetido durante los 7 años de su matrimonio con José Ramírez, pero esta mañana algo se sentía diferente en el aire. ¿Ya está listo ese café o qué? La voz de José resonó desde la sala, donde revisaba su teléfono con el ceño fruncido. Francisca sintió ese familiar nudo en el estómago. Las cosas habían cambiado tanto desde aquellos primeros días en Coyoacán, cuando se conocieron en la universidad. José, estudiante de Derecho, la había deslumbrado con su confianza y ambición. Ahora, a sus 36 años, era un abogado respetado en un bufete importante de la Ciudad de México, pero en casa se había convertido en un extraño irritable y distante. «Ya casi, mi amor», respondió ella, apresurándose a servir el café oscuro en la taza favorita de él, una que le había regalado su hermana Carmela. Francisca trabajaba como maestra de primaria en una escuela pública. Amaba su trabajo, aunque últimamente José había comenzado a insinuar que debería dejarlo. Una mujer debería estar en casa, le decía cada vez con más frecuencia, especialmente desde que su ascenso en el bufete les había permitido mudarse a este apartamento más espacioso. Caminó cuidadosamente con la taza humeante, pero al llegar a la sala, el celular de José vibró sobre la mesa. Ella alcanzó a ver el nombre Elena en la pantalla antes de que él lo volteara con un movimiento brusco. «¿Quién es Elena?», preguntó Francisca, colocando la taza en la mesa. José levantó la mirada lentamente, sus ojos oscuros ahora fríos como obsidiana. «Una cliente», respondió con tono cortante. «No empieces con tus celos otra vez». «No son celos, José. Es que últimamente siempre estás...». No terminó la frase. En un movimiento repentino, José se levantó y con un manotazo deliberado hizo que la taza de café hirviendo se volcara directamente sobre las piernas descubiertas de Francisca. El líquido ardiente se extendió por su piel como fuego líquido. El grito de Francisca resonó en el apartamento mientras caía al suelo, el dolor agudo quemándola como 1000 agujas al rojo vivo. A través de sus lágrimas, vio la expresión de José. No había sorpresa, no había arrepentimiento, solo una fría satisfacción que le heló la sangre más que el propio dolor. «Mira lo que provocas con tus preguntas estúpidas», dijo él con una calma aterradora, ajustándose el reloj como si nada hubiera ocurrido. «Límpialo antes de que arruine el piso». Francisca se arrastró hasta el baño, las piernas en carne viva, dejando un rastro de lágrimas silenciosas. Bajo el agua fría, mientras intentaba aliviar el ardor de las quemaduras, tomó una decisión. Ya no podía seguir así. Este no había sido un accidente, y ambos lo sabían. Esa tarde, aprovechando que José había salido a una supuesta reunión de trabajo, Francisca empacó algunas de sus pertenencias en una pequeña maleta. Con las piernas vendadas y el corazón latiendo desbocado, llamó a su prima Lucía, quien vivía en la colonia Roma. «Lucy, necesito quedarme contigo unos días», susurró al teléfono, temiendo que de alguna manera José pudiera escucharla a pesar de no estar en casa. «¿Qué pasó, Panchita?». La voz de Lucía sonaba preocupada. «Te cuento cuando llegue», respondió, incapaz de explicar por teléfono el horror de esa mañana. Francisca tomó un taxi, mirando constantemente por la ventana trasera, temiendo ver el auto de José siguiéndola. El conductor, un hombre mayor con rostro amable, notó su nerviosismo. «¿Todo bien, señora?», preguntó con genuina preocupación. Francisca intentó sonreír, pero solo logró una mueca temblorosa. «Sí, gracias», mintió, apretando su bolso contra el pecho. Al llegar al departamento de Lucía, en un edificio antiguo pero bien conservado de la Roma Norte, su prima la recibió con un abrazo que casi derribó sus defensas emocionales, pero fue al ver las quemaduras en sus piernas cuando Lucía rompió en lágrimas. «Dios mío, Panchita, esto es grave. Tenemos que ir al hospital». «No, por favor», suplicó Francisca. «Si vamos al hospital harán preguntas, y José conoce a mucha gente en todas partes. Tiene amigos médicos, abogados, hasta un compadre en la policía». Lucía, enfermera de profesión, examinó las quemaduras con ojo clínico. «Son de 2º grado, Panchita. Por lo menos déjame tratártelas adecuadamente», dijo, dirigiéndose al botiquín que guardaba en su baño.
Mientras Lucía aplicaba ungüento y vendajes limpios, Francisca finalmente dejó salir todo lo que había estado guardando durante años. Los gritos, los insultos, el control financiero, el aislamiento gradual de sus amigos y familia. Y ahora, esto. Ya no puedo volver, Lucy. Esta vez fue café, la próxima podría ser algo peor. Lucía la miró con determinación. No volverás. Te quedas aquí el tiempo que necesites. Mañana mismo vamos con un abogado. Esa noche, mientras Francisca intentaba conciliar el sueño en el sofá-cama de Lucía, su teléfono vibró incesantemente con mensajes y llamadas de José, primero exigiendo saber dónde estaba, luego disculpándose, prometiendo cambiar y finalmente amenazando. El último mensaje hizo que su sangre se helara. Si crees que puedes escapar de mí, estás muy equivocada. Recuerda que conozco a todos tus amigos, a tu familia. Sé dónde trabajas. No hay lugar donde puedas esconderte donde no te encuentre. Francisca apagó el teléfono, pero el daño ya estaba hecho. El miedo se había instalado nuevamente en su corazón, esa sensación familiar de estar atrapada en una jaula invisible. Sin embargo, esta vez había algo diferente. Bajo el miedo, una chispa de determinación comenzaba a arder. 3 días después, Francisca se encontraba sentada en la oficina de la licenciada Moreno, una abogada especializada en casos de violencia doméstica que Lucía conocía por su trabajo en el hospital. La abogada, una mujer de unos 50 años con mirada penetrante y voz tranquilizadora, revisaba las fotografías de las quemaduras que Lucía había documentado meticulosamente. «Esto es grave, Francisca», dijo la licenciada, quitándose sus gafas. «Necesitamos solicitar una orden de restricción inmediatamente y presentar una denuncia formal». Francisca asintió, aunque el miedo seguía ahí. José no era cualquier persona. Tenía conexiones, sabía cómo manipular el sistema. ¿Y si no funciona? Él conoce a jueces, a policías. La abogada la miró directamente a los ojos. Por eso mismo debemos hacerlo todo conforme a derecho, cada paso documentado, cada evidencia asegurada. No será fácil, pero no estás sola en esto. Al salir del despacho, con la fecha para presentar la denuncia ya agendada, Francisca se sentía ligeramente más fuerte. En la calle, el bullicio de la Ciudad de México continuaba ajeno a su drama personal. Vendedores ambulantes pregonaban sus mercancías. Oficinistas apurados sorteaban el tráfico peatonal. La vida seguía. Fue entonces cuando la vio. Carmela, la hermana menor de José, saliendo de una tienda al otro lado de la avenida. Durante un momento, Francisca consideró esconderse, pero algo dentro de ella la impulsó a cruzar la calle. «¡Carmela!», llamó, acercándose con paso inseguro debido al dolor aún presente en sus piernas. La mujer se giró, sorprendida. Carmela era 3 años menor que José, con los mismos ojos oscuros, pero una expresión más suave. Siempre había sido amable con Francisca, aunque nunca realmente cercanas. «Francisca», murmuró Carmela, y algo en su mirada alertó a Francisca. No era sorpresa lo que veía, sino culpa. «José te está buscando como loco». «Lo sé», respondió Francisca, notando cómo la otra mujer evitaba mirarla directamente. «Carmela, necesito hablar contigo, por favor». Tras un momento de duda, Carmela asintió. Entraron a una cafetería cercana, un lugar pequeño y acogedor en la colonia Condesa. Francisca cojeaba ligeramente y no pasó desapercibido para Carmela. «¿Qué te pasó en las piernas?», preguntó, aunque su tono sugería que ya conocía la respuesta. «Tu hermano me arrojó café hirviendo», respondió Francisca directamente, observando la reacción de Carmela. La mujer palideció, pero no pareció sorprendida. Bajó la mirada hacia su taza de café, como si buscara palabras en el líquido oscuro. «Lo siento mucho», susurró finalmente. «Yo debí advertirte». Esas palabras golpearon a Francisca como una bofetada. «¿Advertirme? ¿Tú sabías que él era así?». Carmela levantó la mirada, sus ojos brillantes por lágrimas contenidas. No es la primera vez que lo hace. El mundo pareció detenerse alrededor de Francisca. Las conversaciones de las mesas vecinas, el ruido de la cafetera, todo se desvaneció ante la revelación. «¿Qué quieres decir?», preguntó con voz apenas audible. «Su exnovia, Daniela», comenzó Carmela frotándose nerviosamente las manos. «Antes de conocerte, ellos estuvieron juntos casi 2 años.
José era igual con ella, controlador, celoso. Un día, su voz se quebró. Un día le arrojó aceite caliente. Ella terminó en el hospital con quemaduras de 3er grado en el brazo y parte del rostro. Francisca sintió náuseas. Su mente evocó la imagen de José esa mañana. Esa expresión de satisfacción fría no había sido un arrebato, un accidente. Él sabía exactamente lo que hacía porque lo había hecho antes. «¿Por qué nunca me lo dijiste?», preguntó, la traición añadiendo una nueva capa de dolor. «Mi familia...» Carmela parecía luchar con cada palabra. «Papá pagó a Daniela para que no presentara cargos. La amenazaron. Le dijeron que arruinarían su vida si hablaba. Y luego, todos fingimos que nunca había pasado. Cuando José te conoció, quise creer que había cambiado. La revelación era demasiado. No solo había sido víctima de José, sino de toda una familia que había encubierto su comportamiento, permitiéndole continuar su ciclo de abuso. «¿Sabes dónde está Daniela ahora?», preguntó Francisca, una idea formándose en su mente. Carmela negó con la cabeza. «Se fue de la ciudad después de lo que pasó. Creo que volvió a Guadalajara con su familia». Francisca respiró profundamente, intentando controlar la mezcla de emociones que amenazaba con abrumarla. «Carmela, voy a presentar una denuncia contra José, y necesito que me digas la verdad. ¿Hay alguien más? ¿Alguien más a quien tu hermano haya lastimado?». Los ojos de Carmela se llenaron de lágrimas que ahora corrían libremente por sus mejillas. «Elena», susurró, «no es una cliente. Están teniendo una aventura desde hace meses y ya he visto marcas en ella. El nombre del teléfono, Elena». El ciclo estaba comenzando nuevamente con otra mujer. «Necesito tu ayuda, Carmela», dijo Francisca con una determinación que no sabía que poseía. «Si testificas sobre lo que sabes, sobre Daniela, sobre lo que tu familia hizo...». «No puedo», interrumpió Carmela, el miedo evidente en su voz. «Mi padre, José, me destruirían». Francisca se inclinó sobre la mesa, tomando las manos de Carmela entre las suyas. «Si no lo detenemos ahora, habrá más mujeres como Daniela, como yo, como Elena. ¿Podrías vivir con eso en tu conciencia?». Algo cambió en la expresión de Carmela. Una sombra pareció levantarse de sus ojos. «Hay algo más que deberías saber», dijo en voz baja, como si temiera ser escuchada a pesar del ruido de la cafetería. «Algo sobre nuestra familia, sobre por qué mi padre protege tanto a José a pesar de saber cómo es». Lo que Francisca escuchó a continuación le dejó sin palabras, confirmando que el horror que había vivido era apenas la superficie de algo mucho más oscuro y profundamente arraigado. La tarde caía sobre la Ciudad de México cuando Francisca salió de la cafetería. Las palabras de Carmela resonaban en su cabeza como un eco interminable, revelando una verdad tan perturbadora que apenas podía procesarla. El padre de José y Carmela, don Augusto Ramírez, un respetado empresario con conexiones políticas, había maltratado a su esposa durante décadas. Lo que comenzó como control y manipulación psicológica escaló a violencia física después del nacimiento de José. La madre, atrapada en un matrimonio sin escape debido a amenazas contra su familia, había normalizado el abuso como parte de su vida. «Mi madre le enseñó a José que así es como un hombre trata a una mujer», había explicado Carmela con voz temblorosa. «Y mi padre lo recompensaba cuando mostraba esa misma dominación. Era como si estuviera orgulloso de ver a su hijo seguir sus pasos». Pero lo más perturbador era lo que Carmela reveló después. Tras la muerte de su madre hace 5 años, supuestamente por complicaciones cardíacas, ella había encontrado un diario oculto donde su madre documentaba cada abuso, cada golpe, cada humillación. Las últimas entradas sugerían que temía por su vida. «Creo que mi padre tuvo algo que ver con su muerte», había confesado Carmela, el peso de años de silencio finalmente rompiéndose. «Y José lo sabe, es parte del pacto entre ellos». Ahora, caminando por las calles de la Condesa con esta terrible verdad, Francisca sentía una responsabilidad abrumadora. No solo estaba luchando por su propia seguridad, sino potencialmente destapando un crimen que había quedado impune. Su teléfono vibró en su bolso. Era un mensaje de un número desconocido. «Sé dónde estás. ¿Con quién hablaste hoy? No sabes con quién te estás metiendo». El miedo regresó como una ola helada.
En lugar de volver al apartamento de Lucía, Francisca tomó un taxi hacia la estación de policía más cercana. Ya no podía esperar a la cita con la abogada. Necesitaba presentar la denuncia ahora mismo. En la estación, una oficial llamada Martínez la atendió con una mezcla de profesionalismo y genuina preocupación. Mientras Francisca relataba los eventos, incluyendo el incidente del café y las amenazas, notó cómo la expresión de la oficial se endurecía. «Dice que su esposo es José Ramírez, del bufete Velázquez y Asociados», preguntó la oficial tecleando algo en su computadora. «Sí», respondió Francisca, sintiendo un nudo en el estómago. «¿Lo conoce?» La oficial la miró fijamente. «Conozco el apellido Ramírez. Don Augusto Ramírez tiene influencia en varias instituciones de la ciudad». Hizo una pausa significativa. «Pero eso no significa que no vayamos a ayudarla. Al contrario». La oficial Martínez llamó a su superior, y pronto Francisca se encontró relatando su historia nuevamente, esta vez a un comandante de mediana edad llamado Herrera. «Señora Morales, lo que usted está describiendo va más allá de un caso de violencia doméstica», dijo el comandante después de escucharla. «Si lo que sospecha sobre la muerte de la señora Ramírez es cierto, estamos hablando de obstrucción de justicia, posible homicidio». «Solo sé lo que Carmela me contó», aclaró Francisca. «No tengo pruebas concretas. El diario que mencionó podría ser evidencia crucial», respondió el comandante, «pero necesitaríamos que su cuñada cooperara formalmente». Francisca asintió, aunque sabía que convencer a Carmela de dar ese paso sería extremadamente difícil. El miedo a su padre y a su hermano estaba profundamente arraigado en ella. «Por ahora, nos enfocaremos en su caso», continuó el comandante. «Vamos a solicitar la orden de restricción inmediatamente y asignaremos patrullas para vigilar la zona donde usted se está quedando». Al salir de la estación, ya entrada la noche, Francisca se sentía extrañamente más ligera a pesar de la gravedad de la situación. Por primera vez desde el incidente, sintió que no estaba completamente sola en esto. Tomó un taxi de regreso al apartamento de Lucía, observando constantemente a través de la ventana trasera. La ciudad nocturna pasaba como un borrón de luces y sombras, reflejando el caos de sus propios pensamientos. Al llegar, encontró a Lucía esperándola con evidente preocupación. «Por Dios, Panchita, me tenías con el alma en un hilo. ¿Dónde estabas?». Francisca le contó todo: el encuentro con Carmela, las revelaciones sobre la familia Ramírez, su visita a la estación de policía. Con cada palabra veía cómo el rostro de su prima pasaba de la sorpresa al horror. «Esto es mucho más grande de lo que pensábamos», murmuró Lucía cuando terminó de escucharla. «Estos hombres son peligrosos, Panchita. No solo José, sino su padre». «Lo sé», respondió Francisca, «pero no puedo simplemente huir y dejar que sigan lastimando a otras mujeres. Elena podría ser la próxima con quemaduras, o algo peor». Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño, Francisca recibió un mensaje de Carmela. «José vino a mi casa. Está furioso. Sabe que hablamos. Ten cuidado». Seguido inmediatamente por otro: «Quiero ayudar, tengo el diario de mamá». A la mañana siguiente, Francisca despertó con una determinación renovada. Llamó a la licenciada Moreno para adelantar su cita y le contó los nuevos desarrollos. La abogada escuchó atentamente tomando notas. «Esto cambia las cosas», dijo finalmente. «Si podemos vincular el comportamiento de José con un patrón familiar, y especialmente si hay sospechas sobre la muerte de su madre, podríamos estar ante un caso que trasciende el ámbito familiar». «¿Qué necesitamos?», preguntó Francisca. «El testimonio de Carmela es crucial, y ese diario, si realmente documenta años de abuso y menciona temor por su vida justo antes de morir, podría ser suficiente para reabrir una investigación». Francisca sintió un escalofrío. Estaba adentrándose en aguas mucho más profundas y peligrosas de lo que había imaginado cuando huyó del apartamento con sus piernas quemadas. Ya no solo estaba buscando escapar de un esposo abusivo, estaba desafiando a una familia poderosa que había ocultado sus crímenes durante décadas. «¿Y si es demasiado peligroso?», preguntó, la duda filtrándose por primera vez en su determinación. La licenciada Moreno la miró con una mezcla de comprensión y firmeza. «Lo es, no voy a mentirte. Pero piensa en esto: si no los detenemos ahora, ¿cuántas más sufrirán? ¿Cuántas Danielas, cuántas Franciscas, cuántas Helenas?
Las palabras resonaron profundamente en ella. Pensó en su trabajo como maestra, en cómo siempre enseñaba a sus alumnos a defender lo correcto, a ser valientes. ¿Cómo podría mirarlos a los ojos si ella misma se acobardaba ante la injusticia? «Hagámoslo», dijo finalmente. «Voy a contactar a Carmela para que venga a vernos. Y también necesitamos encontrar a Daniela en Guadalajara». Mientras salía del despacho de la abogada, Francisca no notó el auto negro estacionado al otro lado de la calle, ni al hombre que la observaba a través del parabrisas, hablando por teléfono con expresión sombría. Una semana después, Francisca se encontraba nuevamente en la oficina de la licenciada Moreno, pero esta vez no estaba sola. A su lado, Carmela Ramírez se retorcía nerviosamente las manos, su rostro pálido contrastando con su cabello oscuro. Sobre el escritorio de la abogada descansaba un cuaderno gastado de tapas azules, el diario de la madre de Carmela y José. «He revisado el contenido», dijo la licenciada Moreno con expresión grave. «Es impactante. Las descripciones de abuso son detalladas y sistemáticas. Y las últimas entradas, donde menciona que teme que Augusto pueda tomar medidas drásticas porque ella amenazó con exponer los negocios ilícitos de la familia, esto es evidencia seria». Carmela asintió, lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. «Nunca tuve el valor de mostrárselo a nadie», confesó. «Después de encontrarlo, lo escondí. Tenía miedo. Sigo teniendo miedo». Francisca tomó la mano de su cuñada, ofreciéndole apoyo silencioso. En los últimos días, había descubierto en Carmela no solo a una aliada inesperada, sino a otra víctima de la familia Ramírez. Crecer en ese ambiente de violencia normalizada la había marcado profundamente. «¿Qué pasará ahora?», preguntó Francisca. «Ya presenté la denuncia formal por las agresiones contra ti», respondió la abogada. «La orden de restricción está en vigor. En cuanto a esto», señaló el diario, «voy a contactar a un fiscal que conozco, alguien incorruptible. Esto podría ser suficiente para reabrir la investigación sobre la muerte de la señora Ramírez». «Mi padre tiene muchos contactos», advirtió Carmela, «en la policía, en la fiscalía, en todas partes. Por eso mismo debemos actuar con cautela, pero con determinación», asintió la licenciada. «Afortunadamente también tenemos buenas noticias. Hemos localizado a Daniela Ortiz en Guadalajara. Está dispuesta a testificar sobre lo que José le hizo». Francisca sintió una chispa de esperanza. Cada pieza parecía encajar en su lugar, construyendo un caso sólido no solo contra José, sino potencialmente contra toda la red de encubrimiento de los Ramírez. Al salir del despacho, Francisca notó algo inusual. El mismo auto negro que había visto en días anteriores, estacionado discretamente a media cuadra. Esta vez, sin embargo, reconoció al conductor. Era Rodrigo, el compadre de José en la policía, el mismo que alguna vez había cenado en su casa, riendo y compartiendo anécdotas como si fuera un amigo más. «Carmela», susurró, «no mires ahora, pero creo que nos están vigilando». La expresión de Carmela se tensó visiblemente. «Debemos separarnos», dijo en voz baja. «Si nos siguen a ambas, sabrán que estamos trabajando juntas». «¿Estarás bien?», preguntó Francisca, preocupada por la seguridad de Carmela. «Tengo un plan», respondió ésta con una determinación que Francisca no había visto antes en ella. «Voy a quedarme con una amiga que José no conoce. Y mañana voy a hablar con Elena». «¿Con Elena? ¿Estás segura?». «Necesita saber en qué se está metiendo», afirmó Carmela. «Sí, podemos advertirle. Quizás evitemos que sea la próxima víctima». Se despidieron con un abrazo rápido, cada una tomando direcciones opuestas. Francisca se dirigió a la estación de metro más cercana, mezclándose con la multitud, constantemente mirando sobre su hombro. El miedo que había sido su constante compañero durante años, ahora se mezclaba con una resolución firme. Esa noche, en el apartamento de Lucía, Francisca recibió una llamada de la oficial Martínez. «Señora Morales, solo quería avisarle que hemos notado actividad sospechosa cerca del domicilio donde se está quedando. Patrullas adicionales han sido asignadas a la zona, pero le recomendamos extremar precauciones». «Gracias, oficial», respondió Francisca, sintiendo cómo su corazón se aceleraba. «¿Cree que estoy en peligro inmediato?». Hubo una pausa al otro lado de la línea. «No queremos alarmarla, pero
Hemos recibido información de que José Ramírez ha estado haciendo preguntas, intentando averiguar su paradero. Y no está solo en esto. Después de colgar, Francisca se quedó mirando por la ventana hacia la calle iluminada por farolas. La ciudad que tanto amaba ahora parecía un laberinto de peligros potenciales. Pero ya no era la misma mujer asustada que había huido con las piernas quemadas. Cada día que pasaba, cada nuevo detalle descubierto sobre los Ramírez fortalecía su determinación. A la mañana siguiente, la noticia llegó como un golpe devastador. Carmela había sido encontrada en su automóvil, inconsciente. Alguien había manipulado los frenos del vehículo, causando que se estrellara contra un muro. Estaba viva, pero en estado crítico en el hospital. Francisca corrió al Hospital General, su mente un torbellino de miedo y culpa. ¿Había sido culpa suya? ¿Era este el precio que Carmela pagaba por ayudarla? En la sala de espera, se encontró cara a cara con alguien que no esperaba. Elena, la amante de José. Era una mujer joven, quizás de unos 28 años, con ojos enrojecidos de tanto llorar y un moretón apenas disimulado con maquillaje en el pómulo izquierdo. «Tú debes ser Francisca», dijo Elena, su voz apenas un susurro. «Carmela me lo contó todo ayer». Ambas mujeres se miraron, reconociendo en la otra el mismo dolor, el mismo miedo que habían experimentado a manos del mismo hombre. «¿Cómo está ella?», preguntó Francisca, temiendo la respuesta. «Estable, pero sigue inconsciente», respondió Elena. «Los médicos dicen que es cuestión de esperar». ¿Has hablado con José?» Elena negó con la cabeza, un gesto de amargura cruzando su rostro. «Terminé con él anoche, después de hablar con Carmela. Me mostró las fotos de tus quemaduras. Me contó sobre Daniela». Su voz se quebró. «Yo pensaba que los moretones, los insultos eran, no sé, algo pasajero. Estaba tan ciega». Francisca sintió una oleada de solidaridad hacia esta mujer que apenas conocía, pero con quien compartía una experiencia traumática. «No es tu culpa», dijo, tomando su mano. «Ellos son expertos en manipular, en hacernos dudar de nosotras mismas». Mientras esperaban noticias sobre el estado de Carmela, Francisca recibió una llamada de la licenciada Moreno. «Acabo de hablar con el fiscal López», dijo la abogada, su voz cargada de urgencia. «Está dispuesto a abrir una investigación formal sobre la muerte de la señora Ramírez. El diario es evidencia suficiente para justificar la exhumación del cuerpo». «¿Exhumación?», repitió Francisca, la palabra resonando con un peso ominoso. «Si fue envenenada, como sugieren las últimas entradas del diario, aún podría haber rastros en los tejidos», explicó la licenciada. «Pero hay algo más. El fiscal ha recibido amenazas anónimas esta mañana, advirtiéndole que no se meta con la familia Ramírez». Francisca sintió un escalofrío. El poder y la influencia de don Augusto eran reales, tangibles. «¿Qué hacemos ahora?» «El fiscal ha decidido acelerar todo el proceso. Ha contactado a un juez de su confianza para emitir las órdenes necesarias. Francisca, esto está escalando rápidamente. Debes estar preparada». Después de colgar, Francisca compartió la información con Elena, quien la escuchó con una mezcla de asombro y terror. «Es mucho más grande de lo que pensaba», murmuró Elena. «No es solo José, es toda la familia. Y por eso debemos mantenernos firmes», respondió Francisca, con una determinación que sorprendió incluso a ella misma. «Si nos acobardamos ahora, ganarán nuevamente, como han ganado durante décadas». Un médico se acercó a ellas, interrumpiendo la conversación. Su expresión era grave, pero no desprovista de esperanza. «Familiares de Carmela Ramírez. Somos su cuñada y su amiga», respondió Francisca levantándose. «¿Cómo está?» «Ha recuperado la consciencia», informó el médico. «Tiene múltiples contusiones y una fractura en el brazo izquierdo, pero afortunadamente no hay daño cerebral. ¿Quiere verlas?». En la habitación del hospital, Carmela yacía pálida contra las sábanas blancas, con un brazo enyesado y varios moretones en el rostro. A pesar de su estado, sus ojos brillaban con una determinación feroz. «No fueron los frenos», dijo en cuanto las vio entrar. «Alguien intentó asfixiarme con una almohada anoche, en mi casa. Logré escapar y subí a mi auto, pero me persiguieron. Perdí el control intentando evadirlos». Francisca y Elena intercambiaron miradas de horror. «¿Viste quién era?», preguntó Elena. Carmela negó con la cabeza, guinceando por el dolor del movimiento. «Llevaba pasamontañas.
pero escuché su voz cuando hablaba por teléfono. Era Rodrigo, el amigo policía de José. La revelación confirmaba sus peores temores. La red de complicidad era extensa y estaban dispuestos a llegar al extremo de intentar asesinar a Carmela para silenciarla. «Tenemos que informar a la oficial Martínez», dijo Francisca, sacando su teléfono. Pero antes de que pudiera marcar, la puerta de la habitación se abrió. Un hombre alto y de cabello entrecano entró con paso firme. Don Augusto Ramírez, el patriarca de la familia, el hombre que había abusado de su esposa durante décadas y posiblemente había ordenado su muerte. Francisca instintivamente se colocó entre él y la cama de Carmela, mientras Elena retrocedía hacia la ventana. «Qué conmovedor», dijo don Augusto, su voz suave contrastando con la dureza de su mirada. «Las 3 víctimas, unidas contra el gran villano. Salga de aquí o llamaré a seguridad», advirtió Francisca, sorprendiéndose de su propia valentía. Don Augusto sonrió, una sonrisa fría que no llegaba a sus ojos. «No será necesario. Solo vine a hablar con mi hija», se volvió hacia Carmela. «Has sido muy imprudente, querida. Ese diario era un asunto familiar que debió quedarse enterrado, como tu madre». El rostro de Carmela se contrajo con una mezcla de dolor y furia. «Tú la mataste», acusó, lágrimas corriendo por sus mejillas. «Como intentaste matarme a mí anoche». Don Augusto no negó la acusación. En cambio, su expresión se endureció. «Las mujeres deben saber cuál es su lugar», dijo con una calma aterradora. «Tu madre nunca lo entendió, y veo que tú has heredado su rebeldía». «Largo de aquí», intervino Elena, su voz temblando pero firme. «Ya hemos hablado con la policía, con fiscales. Todo saldrá a la luz». Don Augusto se volvió hacia ella, estudiándola con fría curiosidad. «Ah, la amante de mi hijo. Qué decepción resultaste ser. José confiaba en ti». «Su hijo es un monstruo», respondió Elena. «Como usted». La tensión en la habitación era palpable. Don Augusto miró a cada una de las mujeres, evaluándolas, como un depredador calculando sus posibilidades. «Les daré una última oportunidad», dijo finalmente. «Retiren todas las acusaciones, devuelvan el diario, olviden esta cruzada absurda. A cambio les garantizo que ni José ni yo volveremos a acercarnos a ustedes». Francisca soltó una risa amarga. «¿Y dejar que sigan abusando de otras mujeres? ¿Que queden impunes por lo que le hicieron a la madre de Carmela? No». Don Augusto suspiró, como si verdaderamente lamentara lo que estaba por venir. «Entonces aténganse a las consecuencias». Con esas palabras, salió de la habitación, dejando tras de sí un silencio pesado como plomo. Francisca inmediatamente llamó a la oficial Martínez, relatándole lo sucedido y la amenaza apenas velada de don Augusto. La oficial prometió enviar agentes para proteger a Carmela en el hospital y reforzar la vigilancia alrededor del apartamento de Lucía. Los días siguientes fueron una vorágine de declaraciones, entrevistas con fiscales y medidas de seguridad. La noticia de la exhumación del cuerpo de la señora Ramírez fue filtrada a la prensa, y pronto los nombres de Augusto y José Ramírez comenzaron a aparecer en los titulares, vinculados a acusaciones de violencia doméstica, intento de homicidio y posible homicidio. Una semana después de la visita de don Augusto al hospital, Francisca recibió una llamada de la oficial Martínez. «Tenemos a José bajo custodia», informó. «Intentaba salir del país con documentación falsa. Y hay más. El análisis toxicológico de los restos de la señora Ramírez reveló niveles elevados de arsénico. Es consistente con un envenenamiento gradual durante semanas». Francisca cerró los ojos, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. La justicia finalmente estaba alcanzando a los Ramírez, pero a un costo terrible. ¿Y don Augusto? Hubo una pausa al otro lado de la línea. «Aún no lo hemos localizado. Existe la posibilidad de que haya huido del país, pero le aseguro que lo encontraremos. Nadie está por encima de la ley, por muy poderoso que sea». 3 meses después, Francisca se encontraba frente a un aula llena de niños de primaria. Había regresado a su trabajo como maestra, aunque ahora en una escuela diferente, en un barrio alejado de su antiguo hogar. Las cicatrices en sus piernas ya habían sanado, aunque seguían siendo visibles, un recordatorio permanente de lo que había vivido. Pero no eran un símbolo de debilidad, sino de su fortaleza. Después de clase,
Se reunió con Carmela y Elena en una pequeña cafetería cerca de la escuela. Las tres mujeres, antes extrañas, ahora unidas por una experiencia compartida, habían formado un vínculo inquebrantable. «Recibí una llamada del fiscal», dijo Carmela removiendo su café. «José ha aceptado un trato. Testificará contra mi padre a cambio de una reducción en su sentencia. ¿Crees que lo encontrarán?», preguntó Elena refiriéndose a don Augusto, quien seguía prófugo. «Lo harán», asintió Francisca con certeza. «Tarde o temprano la justicia lo alcanzará». Daniela, la exnovia de José, se había unido también a su causa, viajando desde Guadalajara para dar su testimonio. Su presencia había sido crucial para establecer el patrón de comportamiento violento de José. Juntas, habían creado una fundación para ayudar a mujeres víctimas de violencia doméstica, proporcionando asesoría legal, apoyo psicológico y refugio seguro. Era su forma de transformar el dolor en propósito, de asegurarse de que otras mujeres no tuvieran que enfrentar solas lo que ellas habían enfrentado. Mientras observaba a Carmela y Elena conversando, Francisca pensó en lo lejos que había llegado desde aquel domingo cuando José le arrojó café hirviendo en las piernas. El miedo ya no definía su existencia. En su lugar, había encontrado una fuerza que no sabía que poseía, una determinación nacida del fuego de la adversidad. La cicatriz más profunda, la invisible, también estaba sanando. Poco a poco estaba aprendiendo a confiar nuevamente, a abrirse a la posibilidad de un futuro donde el miedo no dictara cada decisión. El camino hacia la justicia completa aún era largo. Don Augusto seguía libre, la investigación continuaba y el sistema judicial a veces parecía moverse con desesperante lentitud. Pero ya habían logrado lo que muchos consideraban imposible: enfrentarse a una familia poderosa y abusiva, romper el ciclo de violencia y dar voz a quienes habían sido silenciadas. Francisca tomó un sorbo de su café, saboreando la calidez que bajaba por su garganta. Ya no temblaba al sostener una taza caliente, ya no saltaba ante el sonido de una puerta cerrándose, ya no agachaba la mirada cuando alguien levantaba la voz. «Por nosotras», dijo, levantando su taza en un brindis improvisado. «Y por todas las que vendrán después». Carmela y Elena levantaron sus tazas uniéndose al brindis. En sus ojos Francisca vio reflejada la misma determinación que ahora ardía en ella, la promesa de que, pasara lo que pasara, jamás volverían a guardar silencio.